Buen día familia hermosa, bienvenidos a otro video, gracias por acompañarme. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, es un tanto diferente. Decidí grabarles aquí afuera. Si les gusta este tipo de videos, háganmelo saber y vamos a estar haciendo ciertas modificaciones con la cocina. Ya saben que estamos en temporadas de lluvias y hay muchas moscas. Espero que me dejen cocinar bien y no molesten mucho en los videos. Así que vamos a comenzar. Y el día de hoy les voy a enseñar una receta típica de mi estado, Chiapas, que es el cochito. Quizá algunos ya lo conocen, pero les voy a enseñar mi receta. La verdad es que toda mi familia dice que me queda muy rico, así que yo confío en eso. Así que acompáñenme. Lo único que necesitaremos es 1,5 kilos de codillo de cerdo. Yo pedí que me lo cortaran así en medallones. Empezaremos desvenando nuestros chiles. Necesitaremos 4 chiles guajillos y 2,5 de chile ancho. No importa si se te va con alguna semillita, ya que al final lo vamos a pasar por el colador. Ya que tenemos los chiles bien lavaditos, porque a veces vienen con un poco de tierrita, de polvo del mercado, ahora sí le vamos a agregar un poquito de agua caliente para que se ablanden naturalmente. Bueno, lo siguiente que le vamos a agregar a nuestra carne, a nuestro cochito, son unas hojitas de laurel, que por cierto le van a aportar mucho sabor y mucho aroma. Siempre me ha gustado partirlas porque siento que así suelta muchísimo más el aroma. Le voy a estar agregando también un limoncito. Dos cucharaditas de vinagre. Agregar también una cucharadita pequeña de sal. Y ahora sí, con nuestras manos vamos a revolver. Me encanta utilizar mis manos para la cocina, no sé, es ahora sí que una maña que tengo. Aquí en pantalla les dejaré cada uno de los ingredientes que estaremos licuando. Ya estuvieron listos nuestros chiles, los vamos a agregar a la licuadora y lo vamos a licuar con 1 litro de agua para que la mezcla no nos quede muy espesa y pasarlo por el colador sea más fácil. No saben, ya se nos viene la lluvia, así que andamos un poquito apurados porque si no ya no se va a poder terminar la grabación. Ya que tenemos nuestra salsita, a través del colador vamos a condimentar bien nuestra carne. Justamente aquí es en donde nuestra carne empieza a tomar el sabor, el color y el sazón único que solo mamá puede dar. La felicidad se encuentra cuando decides encontrar belleza en medio de esas labores rutinarias, en medio de esas recetas que pueden parecer interminables, trajinosas y cansadas. Mientras mucha gente se queja, tú puedes ser agradecido
porque Dios te ha permitido cocinar una nueva receta para tu familia. Solemos olvidar que un día trajinoso en la cocina nos habla de la provisión de Dios al tener alimento para ese día. Bueno, y no podía faltar una rica salsa para nuestro cochito. Es muy fácil de hacer. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes. Ya se siente el aroma súper rico del cochito. De hecho ya nos dio hambre. Esto está muy bueno. ¡Tarán! Vean lo rico que se ve esto. No solamente se ve, está muy rico. Ya solamente lo vamos a acompañar con un poco de rábanos que ya tengo bien desinfectaditos. Le puedes agregar lechuga también. A mí se me olvidó comprar, pero le va súper bien al platillo. Provechito. Sí está, sí está bueno. ¿Verdad? De verdad, amigos, no les mentimos, esto quedó riquísimo. Inténtenlo, pueden ver que no es nada difícil, lo pueden hacer en su estufa normal, no pasa nada, les va a quedar igual de rico. Si haces la receta, no olvides mencionarme en la cuenta de Instagram o en Facebook, eso me ayuda muchísimo para dar a conocer mi canal. Quiero compartir con ustedes algo súper especial y es que le compramos a Karinita una bicicleta que ella andaba, que quería mucho, especialmente porque puede llevar ahí a una de sus hijas. Ustedes ya saben en anteriores videos que ella tiene muchas bebés y todas son sus hijas. Se me va a caer mi bebé. Para mis hijas. Aquí tiene un cinturón. Creo que muchas veces como padres podemos cometer el error
de querer darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos de niños. Y en eso de querer darles todo, nuestra presencia les puede llegar a faltar. Ningún bien económico puede sustituir el amor de papá y mamá. Nunca olvides que tu presencia es más importante que todo el dinero del mundo. Mientras veía la escena de mi esposo y mi hija montando la bici, me sentí tan agradecida de ver que mi hija puede vivir una infancia tan distinta a la mía. Si usted no viene de una familia completa, de una familia feliz, deje de pensar demasiado en el pasado y enfóquese en que de usted sí venga una familia feliz. Voy a ponerlo al frasquito así con cuidado, así. Luego al final esta florecita que vamos a ponerla acá. Miren cómo quedó. Miren, lo primero que yo voy a hacer, voy a cortar una flor para ponerlo aquí, porque voy a hacerlo. A ver cuál una es que esté muy bonita. Esta está bonita y me queda preciosa. Aquí, me la agarro. Miren. Ahora lo primero que voy a hacer con ella, que lo voy a poner aquí. Miren, aquí hay una florecita, mi orejita. Sin importar cuán oscura haya sido la noche, el sol siempre volverá a salir. Siempre tendrás la oportunidad de volver a levantarte y aprender de tus errores. Sin importar los tropiezos, recuerda que siempre podemos aprender de ellos. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part. El sol volverá a salir. Te prometo que así será. Bueno amigos, y quiero compartir con ustedes algo sumamente especial, y es que hace como una semana me estuve encontrando en la plaza de mi ciudad a unas seguidoras de este canal de YouTube, quienes ahora son mis amigas también. Me sentí muy contenta de poder platicar con ellas, de escucharlas, de conocerlas un poco más. Bueno, y les platico que salimos muy consentidos por ellas, nos llevaron varios regalitos, no lo esperábamos la verdad. Gracias por todo el cariño, gracias por el afecto que tienen no solamente a mí, sino también a mi esposo, a mi hija. Muchas gracias. Me hicieron también varias sugerencias en cuanto al contenido y me sentí muy contenta con ello. Después de verlas, platicamos mi esposo y yo, y creo que nos encantaría poder conocer a los seguidores de este canal, así que siempre que viajemos a alguna ciudad o algún país lo vamos a notificar para que si hay seguidores del canal en ese lugar nos podamos ver, saludar y conocernos. Huele muy rico. La manera en la que decidimos pasar nuestros días será la forma en la que pasaremos nuestras vidas. Si tú decides encontrar belleza en lo ordinario, serás una persona feliz.
Las rutinas, las labores en casa no tienen por qué robarnos la paz. Siempre podremos encontrar belleza si vemos todo con agradecimiento. Chocolate caliente en la mesa, un pan recién horneado mientras cenamos a la luz de una vela. Son pequeñas cosas que cuestan poco dinero y brindan mucha felicidad. Nuestro ajetreado ritmo de vida muchas veces no nos permite disfrutar de nuestra familia, ni siquiera poder verlos a los ojos y disfrutarlos. Nos enfocamos tanto en hacer dinero en esta vida, nos enfocamos tanto en pensar en lo que otros están diciendo de nosotros, nos afanamos, nos preocupamos y olvidamos que justamente este momento es un instante que no volverá a ocurrir exactamente igual. Y el hecho de que sea irrepetible es lo que hace que la vida sea tan dulce.